muy buenos días o muy buenas tardes, chicos. Hoy vamos a hablar acerca del transformador eléctrico en esta segunda clase virtual. Entonces, en la clase anterior habíamos visto cómo campo magnético y la electricidad estaban relacionadas entre ellas. Una bobina, que no es más que un cable con muchas espiras, con muchas vueltas, puede producir un campo magnético. Al mismo tiempo, un imán que se acerca a una bobina induce una corriente eléctrica en la bobina. Así que estos dos conceptos ahora se van a juntar en lo que va a ser el transformador eléctrico. Vamos a ver primeramente un esquema de cómo funciona este transformador y después veremos algunas fórmulas que lo definen. Esta clase va a ser un poquito más corta que la anterior, así que si aguantaron los 45 minutos o más de la anterior, estas sin duda que van a poder aguantar, chicos. Entonces, veamos eso, el transformador eléctrico. El transformador eléctrico está compuesto por un núcleo ferroso, un núcleo de hierro, el cual por su interior va a transportar, por decirlo así, el campo magnético, ya que los materiales como el hierro, por ellos el campo magnético fluye mucho mejor. El campo magnético se concentra y las líneas magnéticas, por decirlo así, prefieren pasar por un material ferroso, de hierro, que por el aire. Por eso, los transformadores en su interior, como parte más pesada de ellas, es el núcleo ferroso, el núcleo de hierro. Este núcleo normalmente no suele ser un material macizo, un pedazo de hierro como tal, sino que suele estar compuesto por pequeñas láminas de hierro superpuestas uno con la otra. ¿Para qué? Para que al final no se produzca ninguna corriente eléctrica parásita en el interior. Es un truco para evitar que pase corriente eléctrica por aquí. No queremos que pase corriente eléctrica porque el hierro, como recuerdan, no es el mejor conductor, pero sí es un material conductor, no es un material aislante. Entonces, lo que queremos en el núcleo es que pase el campo magnético, pero no la electricidad, que son dos cosas muy distintas. Por tanto, esto que he dibujado acá, esto es el núcleo. El transformador tiene dos partes, dos puntos de conexión, el primario y el secundario. El primario es donde nosotros ingresamos el voltaje y el secundario es de donde nosotros, por decirlo así, extraemos ese voltaje, el que obtenemos. Tanto en el primario como en el secundario tenemos una bobina. Esta bobina va alrededor de una de las columnas del núcleo. Y aquí es donde le aplicamos voltaje. Le llamaremos voltaje de primario, BP. Y por otro lado, en el secundario recibimos voltaje. Y a este le llamaremos voltaje de secundario. Entonces tenemos por un lado el primario y por otro lado el secundario. A estas bobinas también se les llaman devanados, por eso se habla del devanado primario y el devanado secundario. Esto es para que aprendan también un poco cómo es
la terminología en lo que tiene que ver con los transformadores. Por tanto, vamos a ver qué ocurre aquí. Si nosotros aplicamos un voltaje a esta bobina de acá, va a haber, consecuentemente, una corriente. A esta corriente le vamos a llamar corriente de primario, IP. Esta corriente de primario va a generar un flujo magnético, va a generar un campo magnético. Esto es una bobina. Al hacer pasar una corriente, habíamos dicho en el video anterior, de que en el interior de este se produce un campo magnético muy fuerte. Por la ley de la mano derecha, sabemos en qué dirección va a ir. Por tanto, si en este dibujo, mirando desde arriba, las espiras van en sentido antihorario, el flujo magnético va a ir en esta parte, en esta dirección. Entonces, las líneas magnéticas van a ir hacia arriba y después, a través del núcleo, van a volver de nuevo a la bobina. Acuérdense de que las líneas magnéticas salen del norte y vuelven al sur. Y como el campo magnético, por decirlo así, prefiere pasar por el hierro que por el aire, la mayoría de las líneas van a pasar por el interior del núcleo. Es por eso que se pone, para que el campo magnético no se pierda por el exterior, lo cual sería ineficiente, sería un gasto de energía, por eso se usa un núcleo magnético. Entonces, todas estas líneas, siendo precisos la mayoría de ellas, porque siempre va a haber alguna que se escape por el aire, pero la mayoría van a pasar por el núcleo ferroso. Entonces, tenemos acá una bobina que por haberle aplicado corriente se ha convertido en un imán. Tenemos el polo norte y tenemos el polo sur, ¿vale? Las líneas salen del norte y entran por el sur. Ahora, ¿cuál es el truco acá? Hemos generado un campo magnético. Esta bobina es como si fuese un imán. Tenemos otra bobina, diferente. Aquí tenemos dos circuitos eléctricos distintos. Este circuito eléctrico de acá no se toca con el de acá, son dos cosas distintas. Lo único que hay entre medios, lo único que lo relaciona es el campo magnético. Pero no, la electricidad no salta por aquí, por el interior, hacia acá, no. Lo único que lo relaciona es el campo magnético. Pero ahora, ¿qué ocurre acá en el devanado secundario? Bien, este es una bobina. Y para esta bobina es como si estuviese viendo un imán. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos una bobina y un imán? Al final esto actúa como un imán, aunque es una otra bobina. Porque a efectos de esta bobina, lo único que ve es un flujo magnético que está aquí, en su alrededor. Ahora, ¿qué ocurría cuando teníamos un imán y teníamos una bobina según Faraday? Si el imán está quieto, no ocurre nada. Pero si el imán se mueve, aquí se induce una corriente eléctrica. Pero claro, aquí, en este transformador, no hay ningún movimiento. Es un elemento fijo. La bobina está embobinada al núcleo. El núcleo es un material pesado que no se mueve y esto tampoco. Entonces, ¿cómo hacemos que, por decirlo así, este núcleo se mueva? Si le aplicamos corriente continua, el flujo magnético va a ser constante. Entonces aquí no se va a inducir ninguna corriente eléctrica. En cambio, si en vez de aplicarle corriente continua, le aplicamos corriente alterna, ¿qué ocurre? La corriente va a ir en esa dirección en un instante de tiempo. En el instante de tiempo contrario,
en vez de que este sea el positivo y el negativo, esto alterna y la corriente también cambia de dirección. Al cambiar de dirección, la corriente ya, visto desde arriba, no va a ir en sentido horario, antihorario, sino en sentido horario. Es decir, en el sentido contrario al que iba antes. Por tanto, según la ley de la mano derecha, en vez del flujo magnético ir hacia arriba, en este punto, va a ir hacia abajo. Las líneas van a cambiar de dirección. Donde antes estaba aquí el norte, va a estar aquí el sur. Y viceversa. Entonces, todo va a cambiar de dirección. Y eso, desde el punto de vista de la otra bobina, ¿qué es? Lo que está viendo es un flujo magnético que cambia. Cambia de dirección. Y también como la corriente es alterna, a veces la corriente es cero, después va aumentando, después va disminuyendo, se hace negativo, y todo el tiempo va variando. Lo que está viendo es un flujo magnético variable en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que al final es como si esta bobina de acá se estuviese moviendo. Es como lo que percibe es un imán que se estuviese moviendo. Porque el imán, al acercarlo, el flujo magnético se hace más intenso. Al alejarlo, lo contrario. Aquí pasa lo mismo. Con la corriente alterna, hacemos que esta bobina produzca un campo magnético más intenso o menos intenso. Y eso varía constantemente en el tiempo, porque acuérdense de que en la corriente alterna, tanto el voltaje como la corriente varían constantemente en el tiempo. Nunca tienen el mismo valor en dos intervalos de tiempo seguidos, en dos instantes de tiempo seguidos. Por tanto, al haber un flujo magnético que cambia constantemente, y acuérdense, esto cambia 50 veces por segundo, a 50 Hz, entonces va a cambiar de dirección todo el tiempo. Entonces, para la bobina del secundario, para el devanado del secundario, es como un imán que se está acercando y alejando. Por tanto, según Faraday, cuando tenemos un imán que se acerca y se aleja a una esfera, se induce una corriente eléctrica en esta bobina de acá. Y según Lenz, y esto ya es un poquito ya más complicado, a ver si lo pueden entender, es un detalle. Esa corriente que se induce acá va a ser tal que se oponga a este flujo que tiene en su interior. Mejor dicho, si este flujo está aumentando, se va a generar una corriente eléctrica tal que genere un campo magnético que se oponga a ese aumento del flujo. Bueno, dicho de otra forma, de una forma práctica, en este ejemplo, si aquí el flujo magnético está aumentando, esta bobina de acá, ella va a intentar generar un campo magnético en el sentido contrario. Para generar ese campo magnético, según la ley de la mano derecha, si el campo magnético va hacia abajo, entonces la corriente tiene que ir en sentido horario. Y según como puse las espiras acá, eso tendría que ir en esta dirección. Es decir, la corriente saldría hacia acá. La corriente del secundario. ¿Vale? Bueno, eso es un detalle. Eso último que he dicho es un detalle. ¿Con qué quiero que se queden? Con que por el hecho de acá haber un flujo magnético variable en el tiempo, se genera una corriente, que también va a ser, evidentemente, alterna. Tenemos una corriente alterna de entrada y una corriente alterna de salida. Los transformadores solamente trabajan con corriente alterna. Si nosotros le aplicamos una corriente continua, aquí sí se va a generar un campo magnético, pero al no ser variable, acá no se induce ninguna corriente y no tendríamos ningún voltaje en la salida. No pasaría nada. En cambio, si es alterna, sí ocurre esto. Tenemos voltaje de entrada y voltaje de salida. Ahora, ¿qué se consigue con esto? Porque aquí hemos dicho que tenemos corriente eléctrica
en una parte, corriente eléctrica en el otro lado. Voltaje de entrada, voltaje del primario y voltaje del secundario. Ahora, ¿cuál es la gracia del transformador? El transformador lo que hace es tomar un voltaje de un valor determinado y transformar o cambiar ese voltaje a un valor distinto. ¿Y de qué depende? Depende de la relación del número de espiras entre el primario y el secundario. Depende de cuántas vueltas se dé el embobinado del primario y de cuántas vueltas se dé en el secundario, de la relación entre ellas. Si el número de espiras en el primario y en el secundario es la misma, es decir, imaginemos que aquí tenemos 20 vueltas y aquí también 20 vueltas, el voltaje no cambia. Sería un transformador 1 a 1. No hay relación de transformación, o la relación de transformación es 1 a 1. No hay variación en el voltaje de entrada y de salida. En cambio, si el número de espiras es diferente, el voltaje puede o disminuir o aumentar dependiendo de la relación de espiras. Por tanto, la fórmula que define la relación de voltaje que existe es la siguiente. La división entre el voltaje primario y el voltaje secundario es igual a la relación del número de espiras. Es decir, número de espiras del primario partido por número de espiras del secundario. Muy bien. Entonces, podemos hablar de que tenemos transformadores elevadores cuando el voltaje del primario se eleva, y entonces el voltaje del secundario es mayor que la del primario. Y también tenemos transformadores reductores, cuando el voltaje del secundario es menor al voltaje del primario. Para que el voltaje del secundario sea mayor que la del primario, entonces el número de espiras del secundario tiene que ser mayor que al número de espiras del primario. Entonces, en un transformador elevador, donde entra un voltaje chico y sale un voltaje grande, aquí hay muchas más espiras que acá. A la contra, en un transformador reductor, para que el voltaje del primario sea mayor que la del secundario, o dicho de otra forma, para que nosotros ingresemos un voltaje grande y salga un voltaje chico, que es lo que ocurre en los transformadores que vemos en la calle, donde de una tensión media, que puede ser aproximadamente de 12.000 volts, tenemos que pasar a 380, ahí se tiene un transformador reductor. Entonces, el número de espiras del primario tiene que ser mayor que el número de espiras del secundario para que el voltaje se reduzca. Veamos un ejemplo práctico de esto. Por ejemplo, saquemos unos números al azar. Hagamos un ejemplo. Si tenemos que el voltaje del primario
son 12.000 volts y el voltaje del secundario son 380, hagamos esta división. 12.000 volts partido 380. Eso nos da aproximadamente 31,6. Entonces, la relación de transformación va a ser 31,6 a 1. ¿Qué significa eso? Que aquí hay 31,6 veces más vueltas en el primario que en el secundario. Es decir, por cada una vuelta que tenemos acá, aquí tenemos 31,6. Evidentemente no lo hemos sacado con números redondos, por eso nos da con un decimal, pero es para que se hagan a una idea. Por ejemplo, un transformador elevador, podemos hablar de que tiene una relación de transformación de 1 a 5. ¿Qué significa eso? Es un ejemplo. Significa que si nosotros ingresamos 200 volts por el primario, ¿cuánto vamos a tener en el secundario? 1000 volts. 200 por 5. Ahí se eleva el voltaje, se eleva la tensión. ¿Ya? En un transformador reductor podemos decir, por ejemplo, que tenemos una relación de transformación de 4 a 1. ¿Qué significa eso? Que si nosotros ingresamos en el primario 2000 volts, por decirlo, en el secundario vamos a tener 4 veces menos de voltaje, es decir, 500 volts. Un detalle que hay que tener en cuenta en los transformadores es que la potencia en la entrada y en la salida, por la ley de la conservación de la energía, es la misma. Evidentemente hay pérdidas entre medio, pero en teoría la potencia es la misma. Y como bien saben, la potencia es igual a voltaje por corriente. Por tanto, la potencia del primario es igual al voltaje del primario por la corriente del primario. Lo mismo ocurre en el secundario. El voltaje del secundario es igual a... la potencia del secundario es igual al voltaje del secundario por la corriente del secundario. Por tanto, pensemos lo siguiente. Si la potencia del primario y la potencia del secundario es la misma, ¿por qué es la misma? Porque la potencia es energía por unidad de tiempo. Y la energía que ingresamos aquí y la que sacamos acá, la energía, el trabajo neto, tiene que ser el mismo. Por tanto, si en un transformador reductor el voltaje en el primario es grande y en el secundario es chico, porque es reductor, porque reducimos el voltaje, es decir, el número de espiras en el primario es mayor que en el secundario, ¿qué ocurre con la corriente? Para que el voltaje sea el mismo, para que la potencia sea la misma, voltaje, ¿qué tenemos que hacer con la corriente? Subir. Entonces, en un transformador reductor, el voltaje de entrada es grande, pero la corriente chica. En la salida, el voltaje es más chico, pero la corriente se eleva para que la potencia se mantenga la misma. Y como el grosor de los cables depende de la corriente, en un transformador van a observar, si es reductor, en el primario, el tamaño del cobre, del cable de entrada, va a ser no tan grueso, va a ser más delgado. Pero en la salida, donde el voltaje es menor, al ser la corriente mayor, va a ser más grueso, se van a fijar, para que la potencia sea la misma. No obstante, en la entrada, en un transformador reductor, el voltaje va a ser grande. Y es por eso que el material cerámico que lo aísla
se va a ver más grande que en el de secundario. En un transformador elevador va a ocurrir exactamente lo mismo. En el práctico que vamos a tener, vamos a tratar de desmontar un transformador y vamos a observar esos detalles que acabamos de mencionar en este práctico. Espero que hayan podido disfrutar de esta segunda clase virtual y en la siguiente clase vamos a hablar acerca del motor eléctrico. Espero que también puedan seguir bien. Antes de acabar, quería hacer un repaso. Por tanto, en un transformador tenemos dos partes, el primario y el secundario. Hay un devanado en cada una de ellas, es decir, un embobinado. Si es elevador o reductor, va a depender del número de espiras. A mayor número de espiras, significa que a este lado el voltaje va a ser mayor. Entonces aquí hay muchas espiras, más que acá. Entonces es un transformador reductor, porque el voltaje en el primario va a ser mayor que en el del secundario. También hemos dicho que un transformador funciona con corriente alterna. ¿Por qué? Porque la corriente continua no hace ninguna variación en el flujo. Y según la ley de Faraday, para que se induzca una corriente en esta bobina de acá, ¿qué tiene que haber? Un campo magnético variable, que a ojos de esta bobina es como si un imán se estuviese acercando o alejando. Finalmente, chicos, quería compartir un ejercicio que puede ser un ejercicio también que entre en el test. Va a ser muy sencillo, pero va a ser aplicando la fórmula que hemos visto antes, de la relación entre las espiras del primario y del secundario y el voltaje de entrada en el primario y de salida del secundario. Veamos entonces un ejemplo de ello. Vamos a tener un transformador con una relación de transformación de 5 a 1. Pregunta, ¿es un transformador elevador o un transformador reductor? Bueno, esto significa que el primario tiene 5 veces más espiras que el secundario. Entonces el voltaje va a ser mayor en el primario que en el secundario. Por tanto, va a ser un transformador reductor. Ahora, si la relación es de 5 a 1 y si el voltaje en el primario es de 200 volts, calcular el voltaje en el secundario. Por tanto, si la relación de transformación es 5 a 1, significa que la relación entre el voltaje primario y el voltaje secundario va a obedecer a la relación entre el número de espiras del primario y el secundario, que es 5 partido por 1. Entonces, bueno, esto no nos hace falta ahora mismo, porque no queremos calcular el número de espiras. Si, por ejemplo, tuviésemos y dijésemos el número de espiras en el primario que son 10, ¿cuánto es el número de espiras en el secundario? 5 veces menos, serían 2. Pero en este caso no necesitamos esta parte de la forma. Entonces, lo que sí necesitamos es que el voltaje primario partido por el secundario tiene que ser 5. Entonces, si conocemos el voltaje del primario, que son 200 volts, partido por el voltaje del secundario, eso es igual a 5 partido 1, que es 1, 5, evidentemente. Entonces, despejamos el voltaje del secundario, igual a 200 volts partido 5, y eso da como resultado 200 partido 5, 40 volts. ¿No es esto? 40. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro ejemplo a la inversa, de un transformador
elevador. Tenemos un transformador con relación de transformación de 1 a 10. Si el voltaje del primario es de 30 volts, calcular el voltaje en el secundario. De nuevo, tensión del primario partido la tensión del secundario es igual a el número de espiras del primario partido por el número de espiras del secundario, que es igual a 10 partido 1. Entonces lo que nos interesa calcular es el voltaje. Entonces, si el voltaje del primario es de 30 volts, partido por el voltaje del secundario, que es la incógnita, esto no nos interesa, entonces esto es igual a 10. Despejando el voltaje del secundario, tenemos que es 30 volt partido 10. Ah, aquí me estaba equivocando con algo, fíjense, lo había puesto justo al revés, lo había puesto como un reductor y en realidad es elevador, 1 partido 10. Entonces aquí corregimos la fórmula, 1 partido 10. Entonces el voltaje del secundario es igual a, y aquí ya liberamos lo que está dividiendo, lo pasamos multiplicando al otro lado, y acá lo que está dividiendo lo pasamos multiplicando al otro. 30 volts por 10. Y eso es igual a 300 volts. Eso es lo que tenemos en el secundario para un voltaje en el primario de 30 volts en este transformador, que es un transformador elevador. Es decir, el voltaje en el secundario es mayor que en el del primario. Acuérdense de cuando elevamos el voltaje, estamos reduciendo la corriente. Si ahí calculásemos la corriente después con la potencia, nos daría más pequeña en el secundario que en el primario. Y aquí a la inversa, si reducimos el voltaje, estamos elevando la corriente.